Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Saludos hermanos, soy Alonso Agudelo y les doy la bienvenida a su devocional en casa, donde estaremos meditando acerca de la palabra del Señor. Pero antes de entrar en materia, los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal para que puedan recibir las notificaciones cada vez que se sube en un devocional en casa. Esta vez estaremos hablando acerca de Hebreos capítulo 11, acerca de la fe. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Así dice la palabra del Señor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos ilumine a través de su Espíritu para que podamos entender su palabra, ponerla en práctica en nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te damos gracias. Gracias por este nuevo día, gracias por la vida. Señor, gracias por la fe que nos has dado, Señor, para creer en ti, para creer en Cristo, en la obra que Él hizo, Señor, en esa cruz y en nuestros corazones, para reconciliarnos contigo y estar hoy aquí, Señor, leyendo tu palabra y creyendo que todo lo que tú dices en tu palabra, Señor, se llevará a cabo y que nosotros hemos sido herederos, Señor, por medio de esa fe, Señor. Oro por todos mis hermanos que están viendo este video y los que lo verán, Señor, para que ellos sean edificados, así como yo también, Señor, por tu palabra, que es vida y nos lleva, Señor, a una vida que te agrada como lo hizo Enoc, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Bueno, los invito a que escuchemos esta pequeña alabanza, adoremos al Señor y ya regresamos con nuestro acróstico casa. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, Hebreos 11 es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres, a través de este regalo, de este don que Dios les dio, que fue la fe, por su gracia, hicieron muchas cosas. Un Abel hizo un mejor sacrificio, un Noé hizo un arca para salvar a su casa, a su familia. Por la fe Abraham iba a sacrificar a su hijo sabiendo que Dios era poderoso para levantarlo. Entonces por eso es conocido esto, porque esa fe es una fe que ellos hizo que descansaran en Dios. La fe es un dulce intercambio que cambia pecados por justicia. Es decir, un hombre pecador es hecho justo por la obra de Jesucristo.
porque Cristo fue hecho pecador, como habla Romanos 3. Y esta fe se evidencia en obras externas, como buenas obras. La fe hace eso en los seres humanos, y lo hizo en estos antiguos y la hace en nosotros. Así como habla el versículo 1, que ellos por la fe era la garantía de lo que ellos esperaban, de lo que no podían ver. Y para nosotros es igual. La fe es una ventana que nos muestra lo que va a hacer el Señor en el futuro. La fe es algo activo en nosotros que nos ha permitido creer, que el Señor es Dios, que Él creó todo de la nada. La fe nos da vida, nos muestra un Salvador bueno y compasivo. Por eso entonces en este devocional hoy empezamos con la C, que es confesión, y tenemos que confesar de que muchas veces nuestra fe se debilita. ¿Por qué? Porque miramos hacia otros lugares, no miramos hacia quien tenemos que mirar, como lo hizo Pedro cuando fue a caminar por el agua. Él tenía que colocar sus ojos y su confianza, su fe, creer en que Jesús era poderoso para hacerlo caminar por el agua. Pero él vio el problema, vio la tormenta y se debilitó. ¿Cuántas veces nosotros nos debilitamos en nuestra fe porque miramos hacia otro sentido, hacia otro lugar, y no creemos en lo que el Señor ha hecho? Por ejemplo, un Abraham, ¿cómo él se habrá sentido cuando iba a sacrificar a su hijo? Él pudiera haber sentido muchas cosas, pero la fe hacía que él entendiera que Dios era poderoso para resucitarlo, para devolverle a su hijo, porque se lo prometió. Eso es lo que hace la fe. La fe hace que creamos, que confiemos, pero hay que tener algo muy importante, que la fe en sí misma no sirve, incluso en el mensaje en sí mismo no sirve, sino en el objeto, y en este caso en la persona en que colocamos nuestra fe, en este caso en Jesucristo. Ahí es donde tiene valor la fe, porque muchas personas suelen decir: yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Fe en sí misma no sirve, o fe en otras cosas. Es fe en Cristo, en quien realmente está la fe verdadera. Entonces tenemos que confesar al Señor que muchas veces esa fe no digo que se nos vaya, sino que miramos hacia otros lados, intentamos ser sabios y resolver las cosas en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia opinión, y eso nos desvía del camino, nos quita la mirada de la verdadera fe. Y la fe es eso, es creer en las promesas del Señor, es creer en que lo que aún no hemos visto, un día lo veremos, como se lo dijo Jesús a uno de sus discípulos, a Tomás: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros tenemos que ser de esos, de los que no ven y creen, y eso hicieron los antiguos. Ellos esperaron, como dice el versículo 13, ellos murieron y miraron de lejos y creyeron en eso. Yo, hermano, los invito a que confesemos que somos muy rápidos para alejarnos de esa confianza y de creer en el Señor. Confesemos al Señor en una oración de que somos muy rápidos para irnos por nuestra voluntad y no hacer la voluntad del Señor a través de la fe. Quiero invitarlos a que oremos y confesemos al Señor que necesitamos esa fe para creer que Él es poderoso para cumplir todas sus promesas. Oremos, hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros venimos delante de ti para decirte que tú eres bueno, Señor. Que esa fe, que es un regalo como todo lo demás que hay en el mundo, Señor, proviene de ti, Señor, el que es dador de todas las cosas buenas, aun cuando nosotros no entendamos, Señor. Esa fe hace que nosotros miremos a través de esa ventana, de esas páginas de tu palabra, que son tu voz, Señor, para confiar en ti. Pero nos desviamos, Señor, miramos más los problemas que al mismo autor de la fe, a Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Señor, porque muchas veces todos los problemas, aflicciones, temores, dificultades que pasan en nuestra vida es por no creer en ti, o creer a medias, o creer que tú no eres capaz de hacerlo y que lo ponemos en nuestras fuerzas, Señor, y no es posible. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta la fe que nos has dado, Señor, para creer en ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, por no creer en ti.
como deberíamos de hacerlo. Ayúdanos a creer como hicieron estos hombres del Antiguo Testamento, Señor. Pasaron muchas cosas, muchos vituperios, muchos problemas, muchas angustias, pero ellos sabían a quién creían y miraban de lejos al que era capaz, Señor, de hacer realidad las promesas que tú les habías dicho. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos y perdónanos. Gracias, Señor. Amén. Bueno, los invito a que escuchemos una pequeña alabanza y adoremos al Señor y continuamos. Y continuamos con el acróstico A de adoración. Y quiero invitarlos a que veamos en la Escritura cómo podemos adorar al Señor con la fe que Él nos ha dado. Porque como dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo podría agregar, sin fe es imposible adorar a Dios genuinamente. Y también dice el versículo 6, dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Entonces, no es suficiente creer en Dios, porque la Escritura es tajante con esto. En Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros no solamente debemos creer en Dios, sino creerle a Dios. Y eso fue lo que hicieron los antiguos. Todos los personajes que hablan aquí, que por la fe, ellos creyeron al Señor y adoraron a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Noé construyó un arca y adoró a Dios y le creyó, salvando a su familia. Abraham adoró a Dios yendo a sacrificar a su hijo y creyendo que Él lo iba a levantar de los muertos. Abel adoró a Dios ofreciendo mejor sacrificio. Y así podemos ver hombre tras hombre y mujer viendo cómo adoraban a Dios a través de la fe, una fe activa, una fe que cree que Dios existe y que le cree a Dios. Ellos creyeron a Dios, creyeron esas promesas y adoraron a Dios. Aún en dificultades y en todo lo que tuvieron que pasar, ellos creyeron a Dios. Y yo los invito, hermanos, a que adoremos a Dios a través de nuestra vida, porque aquí dice que tenemos que agradarlo a Él y es imposible si no tenemos fe. Una fe verdadera, una fe puesta en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces la única forma de adorar a Dios genuinamente es utilizando esa fe para hacer buenas obras, para hablar del Evangelio, para comportarnos como Cristo dice que tenemos que comportarnos, porque eso es creerle a Dios. Cuando Dios me dice que haga algo que le agrada, yo tengo que hacerlo, soy llamado, y eso es lo que hace la fe, creer no solamente en sus promesas, sino creer que lo que dice Él es cierto, y que incluso el versículo 6 termina, y que recompensa a quienes lo buscan. Aunque nosotros no debemos esperar recompensas, porque todo lo que tenemos es un regalo, pero es muy gratificante pensar que el Señor nos puede recompensar por colocar nuestra confianza y creer en Él, en lo que Él hace. Eso es lo que yo les invito, hermanos, para que meditemos hoy en lo que Él dice en su Escritura. Creámosle al Señor para que no caigamos en desobediencia, sino que crezcamos en adoración. Dios se deleita cuando nosotros le ofrecemos sacrificios, pero sacrificios de nuestra vida, entregamos nuestra vida, nos negamos a nosotros mismos. Ese es el Evangelio. Desde Génesis hasta Apocalipsis
La esencia de la Biblia es la gracia, y esa gracia hace que nosotros nos deleitemos en el Señor, hace que hagamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y es que nos neguemos a nosotros mismos. Eso es una fe que nos hace entender que no podemos vivir ya para nosotros, sino para agradar y adorar a un Dios que merece toda nuestra adoración. ¿Quién más la merece? Pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde la gente pone su fe, una fe que no conocen, en personas, en dinero, en cosas materiales, en otros seres, en otros dioses. Están adorando falsamente, y muchas veces nosotros lo hacemos. Adoremos a nuestro Dios por quien Él es, por la fe que Él nos ha dado para adorarle, una fe activa que cree en sus promesas, una fe activa que nos lleva más hacia Él y que nos hace más como su Hijo. Esa es la verdadera adoración que debe venir de un corazón que le cree a Dios, que cree en Dios. Esto fue lo que hicieron todos estos hombres del Antiguo Testamento. Ellos les dieron vida, les dieron salvación a través de esta fe, y ellos murieron esperándolo, pero ellos creyeron y adoraron, murieron adorando a Dios, entregaron sus vidas adorando a Dios. Hagamos esto, hermanos, adoremos a nuestro Dios por quien Él es, porque Él es digno de toda adoración. Entreguemos nuestras vidas en adoración. Oremos al Señor para que Él nos permita adorarlo con nuestras vidas, nuestras pertenencias, nuestro tiempo, todo lo que somos, que llegue como un olor fragante al trono de su gracia, donde está nuestro Redentor a la derecha. Oremos, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a través de esa fe, los antiguos, aunque no podían verlo, veían de lejos, Señor. Ellos te adoraron con sacrificios, adoraron con la vida de sus propios hijos, adoraron construyendo arcas durante cientos de años, Señor. Adoraron hospedando, Señor, espías, sin creer quiénes eran, Señor, sin saber quiénes eran, Señor. Adoraron, Señor, con sus vidas, entregándolas, Señor, los profetas. Jesús mismo te adoró, entregando su vida en ese Calvario por nosotros, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, a entregar nuestra vida, Señor, en adoración, porque tú eres el único digno de ser adorado, Señor. Nosotros no, ningún objeto más, Señor, ni un becerro, ni dinero, ni nada, sino tú nomás, Señor. Ayúdanos a orarte, y gracias por permitirnos adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén. Los invito a que vayamos a otra alabanza y adoremos al Señor con esta alabanza. Continuamos en nuestro devocional y seguimos con la S de súplica. Hermanos, quiero que veamos cómo estos antiguos, cómo estos hermanos suplicaron al Señor. Quiero que nosotros también entremos en súplica. Quiero que veamos cómo la Escritura nos lleva a suplicar al Señor para poder agradecerle, para poder suplicar por las vidas de otros hermanos, de nuestras vidas, de este mundo, de los gobiernos, de todo lo que está pasando. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad y de maldad, y tenemos que suplicar al Señor que nos ayude, porque tenemos que ser luz de un mundo en oscuridad. Un día, como dice la Escritura, nosotros en un tiempo pasado estábamos muertos en pecado. El Señor nos atrajo con su amor de la oscuridad a la luz, y ahora debemos suplicar, como muchos de nuestros familiares, como muchos pastores, como muchos hermanos
familiares de carne, de sangre, suplicaron por nuestra salvación. Supliquemos por otros hermanos, supliquemos por otros familiares, supliquemos por personas que son malvadas como lo éramos nosotros y como muchas veces lo somos nosotros cuando dejamos de mirar a Cristo, porque el único bueno es Dios, ¿sí? Y nosotros hacemos lo malo que no queremos hacer, como dice Pablo. Supliquemos. Yo quiero que veamos en el versículo 36 y dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estas prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tenemos que ver, hermanos, y suplicar, porque ahorita hay muchos países donde hay muchos cristianos que están perdiendo la vida, así como estos hermanos pasaron por muchas cosas que leemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estos hermanos tenemos que suplicar para que sean llenos de fe, de fortaleza, de confianza, que aún entregando sus vidas, aún quedándose en países, podemos ver noticias como de Afganistán. Escuchamos, y yo he escuchado de misioneros que decidieron quedarse allá a morir por Jesús, a morir por el Evangelio. Supliquemos para que nosotros también tengamos ese espíritu del día que nos toque pasar por pruebas. Quizás no nos toque entregar la vida, quizás nos toque pasar por pruebas, vituperios, rechazos de nuestra propia familia. Supliquemos para que el Señor nos llene de fe y creer que Él es poderoso para salvar, como nos ha salvado a nosotros y como salvó a estos hombres por la fe, esperando lo que ellos no habían visto. Porque mira lo que dice, y todos esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos mediante la fe, no, dice, recibieron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Nosotros ya lo recibimos, nosotros ya miramos hacia atrás y vivimos bajo la gracia, vivimos bajo esa gracia de ir a Cristo, y estos antiguos lo esperaron, y ellos, puedo llegar a imaginar que suplicaron, pero ellos vivieron esa fe para esperar, para mirar más allá. Hermanos, supliquemos por nuestras vidas, por las vidas de los hermanos que están entregando sus vidas a causa del Evangelio. No seamos tan cómodos, utilicemos nuestro tiempo, porque esto aquí no se compara con la eternidad. Utilicemos mejor nuestro tiempo, supliquemos al Señor para que utilicemos mejor nuestro dinero, mejor nuestros recursos. No nos acomodemos tantos, porque, hermanos, este no es nuestro hogar. Y aquí lo dice Hebreo 11, que tenemos que, Abraham, mira, vivía como un extranjero, aunque estaba en la tierra prometida. Él vivía como un peregrino. Y vivamos así, hermanos, no nos acomodemos tanto, porque nada de lo que hay en este mundo es de nosotros. El Señor nos lo ha entregado. Y supliquemos al Señor para que podamos por la fe orar por otros, suplicar por nuestras vidas, para que esa fe sea aumentada, para que sea llenos nosotros de más fe para creer en sus promesas, como lo hicieron los antiguos. Oremos por eso, hermanos. Los invito a que supliquemos al Señor para que Él nos ayude. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos, Señor, y venimos delante de ti para suplicarte, Señor, que nos ayudes, que nos llenes de fe, Señor, para entender y creer de que somos peregrinos en este mundo y que pasaremos, Señor, por valles de sombra de muerte, Señor, pasaremos por muchos vituperios, quizás unos más que otros. Tenemos hermanos en Corea del Sur, en Nigeria, en Afganistán, en muchos países que están entregando sus vidas sin importar, llenos de gozo, Señor, por entregar sus vidas por el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Señor? Estamos utilizando nuestros recursos, el tiempo, nuestra vida, para que otros conozcan a Cristo, para que otros vengan. Sé, Señor, que hablar del Evangelio siempre será difícil, seremos aborrecidos porque tú fuiste aborrecido, Señor, pero es lo que debemos hacer. Llénanos de fe, Señor, para suplicar
que hagamos esto en nuestras vidas, Señor. Oro por mis hermanos que están escuchando este devocional, Señor, esta oración, y por los hermanos que jamás nos escucharán, que están al otro lado del mundo, para que tú los llenes de fe, para que ellos crean, Señor, que el Evangelio es poder para salvar, Señor, para transformar, Señor, las vidas de todos nosotros que estamos aquí y fuimos transformados de vidas viles y muy pecadoras, Señor, y seguimos siéndolo, pero por gracia ya no somos lo que solíamos ser. Por fe creemos, Señor, que somos salvos y que, Señor, viviremos para ti hasta el día de nuestra muerte, que tú regreses. En el nombre de Jesús colocamos nuestra súplica delante de ti. Amén. Los invito, hermanos, a que escuchemos otra alabanza más y adoremos al Señor y supliquemos para que nos llene de su palabra. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a nuestra última letra del acróstico CASA, que es A de acción de gracias. ¿Cómo vamos a vivir este día y el resto de nuestra semana a la luz de la gracia que Dios nos ha dado? A la luz de que hemos sido salvados por gracia a través de la fe para ser puesta en Cristo. Yo creo que veamos cómo uno de estos hombres de Hebreos 11 vivía a la luz de esta gracia por la fe. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio, por causa del Mesías, era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés vivía a la luz de que esa fe le permitía vivir oprobio, porque él tenía puesta su mirada en quien era verdaderamente la recompensa. Y la fe es una respuesta a alguien que ha conocido a Cristo y que ahora vive para Él. Es una fe que tiene una respuesta a lo que Dios, Jesús, ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a vivir a la luz de eso? De que ahora yo vivo para Cristo y que esa fe me permite creer que Jesús va a hacer lo que promete. Y Él lo va a hacer porque Él es Dios, Él es dueño de nuestra vida. ¿Cómo damos gracias al Señor? ¿Cómo vivimos esa gracia cada día de esa fe que nos ha hecho salvos, que nos ha dado vida plena, que nos ha dado identidad, que nos permite entender que en medio de nuestras dificultades, en nuestros problemas, en medio de las dudas, Jesús está ahí? Él lo dijo, Él lo prometió. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo vivimos? Yo los invito, hermanos, a que meditemos a cómo vivimos a través de ese regalo de que Jesús, siendo Dios Todopoderoso, se hizo hombre y vino a este mundo lleno de maldad para hacer luz y hacernos luz a nosotros. Seamos luz para otros, vivamos a la luz de eso, de que esa fe nos lleva a hacer obras, buenas obras,
para que otros conozcan a Jesús. Todos hemos venido al Evangelio porque alguien nos habló alguna vez del Evangelio, indistintamente de dónde hemos estado y lo que hemos estado haciendo. Esa fe llegó a nuestras vidas porque Jesús así lo quiso. Él es el autor y el consumador de la fe. Él así lo quiso. Ahora necesitamos utilizar esta fe para vivir una vida que agrade al Señor, que esa gracia sea entregada a otros. Vivimos en un mundo donde no hay gracia, donde hay impiedad, donde hay egoísmo. Seamos nosotros luz y vida para estas personas, sal para salar un mundo insípido, luz para un mundo que está en oscuridad. Utilicemos esta fe que sea activa, que haga obras para nuestra familia en la fe, para nuestra familia que aún no cree, para personas que están en la calle. Vivimos en un mundo donde el mundo está inestable, donde los gobiernos se caen, donde la gente se rebela contra los gobiernos. Utilicemos esta fe, hermanos, para creer que aunque este mundo va a ir de mal en peor, el Señor va a ser nuestra fortaleza. Él va a hacer lo que prometió. Porque si Él está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Aferrémonos de eso. Aferrémonos de ese regalo que es la fe, que ha transformado nuestras vidas y que puede transformar la vida de nuestros familiares y todas las personas que están alrededor. Hagamos lo que hizo Moisés. Aún sintiendo oprobio de su propio pueblo, él tenía puesta su mirada en quien era la recompensa y murió mirándolo desde lejos, pero creyéndolo. Nosotros ya lo hemos visto y lo creemos. Muramos así, lleguemos al último día de nuestras vidas, vivamos cada día de nuestras vidas creyendo que esa fe es la única que trae salvación a las personas. La fe puesta en Cristo y que Dios nos da como un regalo. Oremos, hermanos, para que esta fe sea entregada a otras personas, para que nuestra fe sea aumentada, para que estas personas sean salvadas. Oremos por estos. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dado el regalo de la vida. Por tu gracia, Señor, hemos sido salvados a través de la fe, por medio de la fe, para creer en Cristo y para tu gloria, Señor. Ayúdanos a que esta fe sea una fe activa, que hable a los demás, Señor, que tengamos nuestra mente puesta en la recompensa como lo hizo Moisés, Abraham, Jacob, Noé y todos estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, Señor, que murieron con esa esperanza. Ahora nosotros que lo hemos visto, que podemos mirarlo, que podemos mirar hacia atrás y ver esa recompensa, ese regalo que fue Jesús mismo, Señor. Ayúdanos a vivirlo cada día en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos que están escuchando esto, a los que no lo escucharán, a los que están en otros países, a que esta fe mueva nuestras vidas, aún al punto de entregarlo, porque nuestra vida es tuya, Señor. Porque el vivir y el morir es Cristo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aquí terminamos nuestro devocional. Espero que sea de bendición para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos hasta la próxima. Dios bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.